Según la publicación del último informe de política monetaria, el Banco Central recortó su proyección de crecimiento y precisó que Chile crecerá un 1,7% durante el 2014. A esta cifra se suma que la inflación cerrará por debajo del 5%. ¿Y qué pasa el próximo año? Se proyecta una expansión de entre un 2,5 y 3,5% para el país. Vamos a ahondar en este tema y para eso nos acompaña el senador de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot. Gracias por su tiempo, senador. ¿Cómo está? Macarena, muy buenas tardes. En primer lugar y en términos generales, las cifras generales ya las dimos a conocer, un 1,7% para este año, 2,5 y 3,5, un recorte respecto al IPOM anterior. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a lo que escucho esta mañana? En primer lugar, que se ha cumplido el peor de los pronósticos en materia de crecimiento económico para este año. El Banco Central el año pasado en su informe de política monetaria había dicho que la economía iba a crecer entre 1,75 y 3,75. Y finalmente lo que ha dicho hoy es que no será ni siquiera 1,75, será 1,7. Entonces es el peor de los rangos que había predicho el Banco Central. Y también, por supuesto, hay una estimación a la baja en lo que es la proyección de crecimiento para el próximo año. Pero además el Banco Central ha dicho de que la situación internacional, que nosotros además somos tan dependientes de lo que ocurre en el mundo en materia económica, es bien inestable. Por un lado, Estados Unidos, que sigue creciendo, sigue fortaleciendo su economía, se sigue apreciando el dólar, y por otro lado, la mayoría de los países, particularmente la Europa, particularmente el propio China, que está creciendo. China por muchos años creció al 10%, después crecía al 9, al 8, hoy día estamos en el 7. Y China es muy importante porque es el gran consumidor de cobre chileno. Y que China crezca menos, consume menos cobre, hace que el precio del cobre caiga. Nosotros además somos bastante dependientes del cobre. Ahora, no todo es malo, porque creo que hay que decir las cosas. La economía es muy importante, el dinamismo de la economía, que tengamos empleo, que tengamos crecimiento. Nosotros somos partidarios de que las economías, en la medida que crecen, son las que permiten mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Qué rescato yo como cosas positivas? Bueno, por supuesto, un hecho fortuito, que nunca nadie, ningún economista lo previó, que tengamos una baja muy significativa en el precio del petróleo, en el precio internacional del petróleo. Chile es importador absoluto. Todo el petróleo que consumimos prácticamente viene del extranjero. Un menor precio nos favorece. Un menor precio del petróleo debiera significar menores costos de energía. Menores costos de energía significa también menores costos de producción. Y por lo tanto, debiéramos tener por ahí un mayor crecimiento económico. ¿Y qué dice el IPOM respecto a la proyección del precio del barril del petróleo? ¿Lo mantiene o lo recorta aún más de acuerdo? Lo establecen $70, pero lo que yo he visto en otras proyecciones es que podría incluso llegar a 45. Entonces estamos frente a un nuevo paradigma. Yo recordaba en la mañana, frente al presidente y consejeros del Banco Central y a los senadores que integramos la Comisión de Hacienda, que hace algunos años atrás hablábamos de los petrodólares y cómo los petrodólares fueron inundando el mundo, porque el precio del petróleo subía y los países productores de petróleo se fueron llenando de dólares y estos dólares se fueron esparciendo por el mundo. Bueno, esa situación no sabemos por cuánto tiempo, se lo preguntamos al presidente del Banco Central, dijo que era muy difícil de predecir, pero que se espera que básicamente porque Estados Unidos encontró este nuevo petróleo, por decirlo de alguna manera. Porque hay más competencia en el mercado. Debiera ser un efecto bastante persistente y más permanente. Y eso además debiera significar que nuevamente el gobierno acote la banda de precios y que tengamos una nueva importante baja en los precios de los combustibles para traspasarle al público todo el mayor precio, en este caso, todo el menor precio internacional de los combustibles. Pero yo creo que ahí hay una luz de esperanza. Hay una luz de esperanza también en que habíamos venido cayendo en lo que es la tasa de ahorro nacional. Todavía es una tasa muy, muy insuficiente, pero para el próximo año estaríamos esperando una tasa de ahorro nacional del 20,7%. Este año va a ser un punto menos aproximadamente. También que a pesar de que la gente se está endeudando más, pero el nivel de cumplimiento de las familias y el nivel de cumplimiento de las empresas sigue estable. Es decir, no hay mayor deudas por cobrar o créditos incobrables. Yo creo que esos también son síntomas
que alientan a que podamos pensar en que debemos iniciar un ciclo de mayor crecimiento, pero estamos, para decirlo claramente, muy por debajo de un crecimiento permanente del 5%, que es el que necesitamos para que Chile sea un país plenamente desarrollado. Según su perspectiva, ¿cuánto afectan los factores internos para las cifras de proyección que se dieron a conocer esta jornada? Porque usted ya ha hecho su análisis, efectivamente muchos países también han recortado su proyección a la baja y cómo ha afectado el contexto internacional, usted ya lo ha señalado. ¿Cómo afectan los factores internos, las decisiones internas en estas cifras dadas a conocer en esta jornada, según su perspectiva? Yo creo que el gobierno tiene aquí una gran oportunidad y es terminar con las incertidumbres, terminar con las desconfianzas. ¿Y esas incertidumbres afectaron en estas cifras? Sin duda, yo creo que desde el año pasado, cuando ya se anunció la reforma tributaria en los términos que se anunció, la nueva constitución, porque todos sabemos que la nueva constitución básicamente lo que busca es debilitar el derecho de propiedad. ¿Cómo le decimos a los inversionistas que traigan sus recursos, que generen nuevas fuentes de producción, nueva creación de bienes y servicios, si por otro lado estamos probablemente debilitando con una nueva constitución el derecho de propiedad? Esas son inconsistencias. El gobierno muy pronto, la reforma educacional también, hoy día no hay ningún sostenedor particular subvencionado que esté invirtiendo, no hay nadie que esté haciendo crecer sus colegios, los municipios tampoco, porque los municipios están en esto de que probablemente les van a quitar sus colegios con la llamada desmunicipalización. Entonces hay mucha incertidumbre y el gobierno aquí tiene una gran oportunidad. El crecimiento de la economía es demasiado importante como para no tenerlo como punto esencial, punto principal de la agenda. Y creo que en consecuencia deben señalar, por ejemplo, en materia de nueva constitución, señalar que se va a reforzar el derecho de propiedad, que se va digamos que no se va a debilitar todo lo que hoy día significa de que cuando alguien tiene que ser expropiado por una razón de utilidad pública, se le paga el valor de mercado de lo que es necesario expropiar. En materia de derecho de aguas también, muy importante. Yo siento que hay mucho discurso en relación con los derechos de agua que son fundamentales para proyectos agrícolas, para proyectos energéticos, para proyectos sanitarios. Entonces, despejar dudas, despejar incertidumbre es central para que tengamos más inversión, más dinamismo en la economía, sobre todo más empleo. Bueno, si bien se ha recortado a la baja la proyección y el crecimiento para el próximo año, sin embargo se habla, e incluso algunos hablan de este llamado punto de inflexión y que las cifras tenderían a mejorar, lo ha dicho un propio ministro de Hacienda. ¿Usted comparte ese diagnóstico y esa perspectiva? Todos esperemos que a la economía le empiece a ir mejor, porque Chile, el propio Banco Central hoy día lo ratificaba, nuestro potencial de crecimiento está en torno al 4,5%. ¿Por qué crecemos menos? ¿Ese es nuestro potencial de crecimiento, sí, el 4 o el 5%? Exactamente. Entonces, ¿por qué crecer menos que eso? Y yo creo que ahí hay muchas interrogantes, hay muchas decisiones que tomar. Por ejemplo, ¿va a seguir siendo el cobre nuestra única y principal apuesta para el crecimiento económico? Y solo un dato también en la proyección del IPOM, el valor de la libra de cobre situada bajo los $3. Bajo los $3, exactamente. Muy influenciado por lo que señalaba recién, lo de China, el bajo crecimiento, bajo 7%, pero claro, bajo para lo que pero usted lo ha dicho, para lo que nos tenía acostumbrado, claro, del gigante asiático. Entonces, todos queremos que al país le vaya mejor. Yo creo que el gobierno en lo central, despejar las incertidumbres, ser un gobierno que las reformas diga, no es que no hayan reformas, las reformas sean consensuadas, sean conversadas, que las reformas tengan una determinada gradualidad. Querer cambiarlo todo en 4 años, eso es una locura, no dan los tiempos. ¿A usted le parece no ambicioso? Se madura. ¿Le parece ambicioso las reformas que ha planteado el Ejecutivo, entendiendo que igual sabíamos, al menos, ¿cierto?, desde el programa de gobierno, cuando la presidenta Bachelet era candidata, lo que buscaba reformar? ¿Le parece muy ambicioso? En algunos casos me parecen equivocadas, en otros casos me parecen que en 4 años, cuando yo tengo una reforma tributaria que ya produce mucha incertidumbre en el mundo económico, pero cuando al mismo tiempo anuncio una nueva constitución y donde, como señalé recién, un punto central
va a ser debilitar el derecho de propiedad, porque uno escucha las intervenciones, escucha los discursos y sabe que lo que molesta es, por ejemplo, el rol subsidiario del Estado, que significa el rol preponderante de los privados para ser el motor del desarrollo. Si eso ya está en duda y si se pone en duda y se debilita el derecho de propiedad, estamos en el peor de los mundos, estamos en el peor de los escenarios. Porque por otro lado, cuando salen malas cifras económicas, rápidamente las autoridades de gobierno salen a remarcar la necesidad de una alianza público-privada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Queremos una alianza público-privada que impulse con la mayor fuerza el desarrollo y el crecimiento del país? ¿O tenemos un discurso para una cosa, un discurso distinto para otra cosa? Los dobles discursos no funcionan. Entonces yo creo que la alianza público-privada hay que profundizarla, hay que hacerla carne, hay que hacerla realidad, de tal manera que nada detenga el crecimiento de la economía. Yo soy de los que creo de que el progreso social de nuestro país, mejor educación, mejor salud, mejores viviendas, más obras públicas, más seguridad social, pasa porque fortalezcamos nuestra capacidad de crecer. Bien, pues senador, gracias por acompañarnos estos minutos en CNN Chile, el momento que se ha conocido el último informe de política monetaria por parte del Banco Central y por traernos su diagnóstico. Muchas gracias, Macarena.